¿Qué me lo dicen? ¿Qué es el desplazamiento del tiempo? Velocidad. Lo que yo me desplazo entre el tiempo que me desplazo, eso es velocidad. ¿Vale? Distancia entre tiempo. Así que esto es velocidad arriba entre R abajo. Y a la derecha sería, ¿qué es incremento de velocidad entre incremento de tiempo? Aceleración. Por lo tanto, la aceleración es, esta velocidad la pasamos aquí, esta expresión es una de las que más vas a utilizar este año. Esto es lo que se conoce como aceleración centrípeta o aceleración normal. Hay otras formas de sacarlo, esta aceleración, pero esta es una de ellas. Sin meternos, hay una muy chula, pero es quizá un poco más delicada. No he querido ya hacerla así como muy rebuscada. Pero lo que es importante, hay dos cosas muy importantes aquí. La primera es que esta aceleración va a depender de la velocidad y del cuadrado de la velocidad, ¿vale? Punto número 1. Punto número 2, va a depender del radio. Va a depender del radio. El radio que es el vector de posición, digamos, ¿no? Exacto. En este caso, es el módulo del vector de posición. Que es la distancia, digamos, que está del cuerpo respecto de esto. ¿Vale? Pues bien. Pero además hay otra cosa. Fijaros, esto de aquí. Fijaros que esto de aquí es... o sea, en realidad, si esto, o sea, como hemos dicho antes, esto tiene la dirección. Fijaros, claro, si la velocidad es perpendicular a la posición, este incremento de R va a ser perpendicular al incremento de V. Y yo os pregunto, si esto lo llevamos... ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Fijaros, si yo lo llevo al extremo de dibujar mi recta tangente, que este era mi desplazamiento, a medida que el tiempo se va haciendo pequeño, ¿cuál es la perpendicular? Si esto es la recta tangente, si esto es la tangente, ¿cuál es la perpendicular a la tangente? La normal. Por eso se llama aceleración normal. Por lo tanto, la aceleración centrípeta o la aceleración normal va a apuntar hacia el centro de la circunferencia. O sea, que si yo voy en mi coche y cojo una curva, la aceleración centrípeta que yo voy a notar, va a tender a que yo vaya hacia el centro de la circunferencia. Lo que ocurre es que esto no pasa, en realidad no pasa. ¿Por qué no pasa? No pasa porque al estar montado en mi coche, yo estoy en un sistema no inercial. Entonces lo que yo noto no es esta aceleración, sino es justo la opuesta. No vamos a entrar aquí, pero cualquiera otro me dice, oye, pues... Eso significa que el coche sí que nota como una aceleración hacia adentro, pero nosotros no, es hacia afuera porque estamos dentro del coche, ¿no? Exacto, lo que quiere decir es que si una persona estuviera justo en el centro de esa circunferencia, lo que analizaría, lo que observaría es que hay algo que lo hace tender hacia el centro. Pero yo montado en el coche, en realidad lo que noto es justo todo lo opuesto. Pero eso es un poco por lo que explicaba antes, porque yo estoy montado en un coche que está acelerado respecto a un sistema de referencia. ¿Vale? Total, que en un movimiento, en este caso curvilíneo, hay una aceleración que se encarga de cambiar el vector velocidad. Y por lo tanto, el cambio de la dirección y el sentido del vector velocidad es lo que nosotros llamamos, con el tiempo, es lo que llamamos aceleración centrípeta. ¿Vale? Y la aceleración centrípeta viene dada por esta expresión aquí. Así que en vector lo escribiremos así. Aceleración centrípeta en vector será v al cuadrado entre r multiplicado, aquí vamos a poner por e sub n, esto es el vector normal. Vector normal, vector tangencial.
vector normal, vector tangencial. Entonces, fijaros que esta expresión me indica, si habláramos de la centrífuga, deberíamos hacerlo no, pero apuntando hacia afuera, ¿vale? Entonces, fijaros que esto, ¿por qué es importante tener en cuenta la expresión de la aceleración centrípeta? Porque si yo entro en una curva con una velocidad, o imaginaos, por ejemplo, que imaginaos que yo entro con una velocidad muy alta, la aceleración actúa con el cuadrado de la velocidad, por lo tanto, aquí no hablamos de fuerza, pero la aceleración con la que va a desplazar el coche fuera de la curva aumentará según la velocidad que yo lleve. Por eso hay que disminuirlo. Ocurre, más adelante ya entraremos, las curvas están peraltadas, entonces en realidad lo que hay que hacer es acelerar para potenciar el hecho de que el coche se derrape más. Pero si las curvas no estuvieran peraltadas, en muchos casos nos saldríamos directamente de la curva. Pero bueno, esto cuando hablemos de fuerza dinámica ya nos entraremos. Pero me interesa ahora que ya empecéis a ver esta aceleración, pero luego en el tiro parabólico la podremos representar, ¿eh? Vale. ¿Preguntas? Entonces, como estábamos comentando, si estamos en un movimiento circular uniforme, implica que el radio es constante, radio, pero además, ojo con esto, el módulo de la velocidad es constante. Fijaros que la diferencia entre poner módulo constante o v constante cambia mucho la cosa. Si yo pongo v constante, ya me estoy refiriendo a la velocidad, y la velocidad al ser un vector estoy diciendo que todo es constante, módulo es constante, la dirección es constante y el sentido es constante. Esto solo es cierto en el movimiento rectilíneo uniforme. Solo es cierto en el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, imaginaos un vector que apunta siempre en la misma dirección, nunca aumenta de longitud y ni mucho menos gira. Cualquier giro, cualquier cambio, ya automáticamente aparecerá la aceleración, ¿vale? Entonces, ojo con esto porque esto implica que la aceleración, al provenir de una derivada, esto es cero. Entonces, puedo decir que si esto es constante, la aceleración es cero. Y seguro, toda la aceleración es cero, toda. Pero si esto es constante, ojo con decir que la aceleración es cero porque no es cierto. Esto es uno de los puntos donde mucha gente falla, y es justamente el caso que vamos a analizar hace un momento. Si yo tengo un movimiento circular, el cuerpo puede ir con la misma, por cierto, el módulo eso se llama celeridad. La celeridad, cuando hablamos de celeridad constante, es que se mueve exactamente con el mismo módulo, pero va cambiando de dirección. Entonces, este cambio implica una aceleración normal en cada punto. Y esta normal apunta siempre hacia el mismo punto. La aceleración centrípeta. Mismo módulo, pero diferente en dirección y sentido. Estos son cosas que muchas veces se dan por supuesto, pero hay que matizar muchísimo, ¿eh? Porque muchas preguntas tipo test vienen por aquí y ellos cuando os cazan, si la velocidad es constante, la aceleración es cero, ¿no? Esta es unos errores típicos. Solo la aceleración es cero cuando el vector velocidad es constante. Tiene que ser todo constante, ¿eh? En cambio, cuando el módulo es constante, en un movimiento circular uniforme el módulo es constante, pero hay aceleración. ¿Por qué aceleración? Es que si el cuerpo, si no hubiera aceleración, el cuerpo no podría girar, no podría
no podría seguir ese momento circular, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo coger una rotonda a la misma velocidad y notar aceleración. A la misma celeridad y notar aceleración. ¿Preguntas? Pues bien, nos falta otra aceleración. Nos falta otra aceleración. ¿Voy borrando? ¿Sí? ¿El que Rubén? Rubén, tú eres un tío muy rápido. Sí. Por lo tanto, siempre que haya cambio, ya la aceleración centrífuga la debemos tener en cuenta. Vale. Entonces, fijaros una cosa. La velocidad la podemos escribir como el módulo, o sea, la celeridad, multiplicado por un vector tangencial que me define la dirección de la velocidad, ¿sí? Se ha dado mi movimiento curvilíneo en este punto. Aquí hay que hacer una especificación importante. Esto es cierto, esto siempre es cierto, siempre que el radio sea constante. Si el radio varía con el tiempo, ejemplo más típico, vamos a ver, por ejemplo, este movimiento es el típico, por ejemplo, el típico sumidero, ¿no? Es decir, en una pica, ¿no? A la que quitáis el tapón, el agua empieza a girar y en realidad gira cada vez, a medida que el radio se hace más pequeño, la velocidad cada vez gira más rápido. Pero eso sería un ejemplo en el que el radio va aumentando. Varía, por lo tanto, aquí en realidad aquí hay dos velocidades. No estamos en este caso de aquí, pero aquí, fijaros que aquí en cada punto tendríamos, por ejemplo, una velocidad tangencial y además una velocidad radial. La velocidad con la que se está alejando del origen y la velocidad con la velocidad tangente, ¿vale? Esto ocurre porque el radio ya no es constante. El radio es una función del tiempo, ¿vale? Pero en este caso no. Para nosotros aquí, en este caso, el radio es constante. ¿Vale? Bueno, entonces, fijaros, si yo derivo esta velocidad con respecto al tiempo, aquí voy a suponer dos cosas. Lo primero es que la celeridad depende del tiempo. Y lo segundo es que este vector depende del tiempo. Que aquí hay un paso que me lo voy a saltar porque ya lo he demostrado antes, ¿eh? Pero esto sería, digamos, esto es la aceleración, esto sería la forma de demostrar que esta aceleración se va a descomponer en dos aceleraciones. Fijaros, esto es algo que os lo voy a enseñar ahora por si no os acordáis. Si yo tengo dos funciones que se están multiplicando, la derivada de dos funciones, por ejemplo aquí por ejemplo, yo tengo f, imaginad una función f de x, que es producto de dos funciones, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale la derivada? La derivada de un producto de funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Esto apuntadlo porque también esto es regalo de la casa, ¿vale? Esto os lo regalo hoy. Os vais a hinchar de esto, pero hinchar. El Marco hace así, diciendo yo ya me acuerdo yo. La Rebeca dice, sí. El Juan dice, también me soy. Y el Rubén está diciendo, me cago en.
No, pero la tabla de las derivadas tampoco es muy... es una hoja, No. es un bien a 4 solo. Al final, derivar es, sí, aprender todas las tablas, esto son las propiedades y ya está. Uno dice, yo no me quiero morir sin haber derivado antes. Derivar, casi 5 o 10 minutos, con 4 esto ya lo tienes. Integrar no, ¿ves? Integrar ya la cosa... Pero, ¿para integrales hay tablas también? Sí. Hay una tabla de integrales. Sí, lo que pasa es que está la tabla de las inmediatas, pero claro, luego hay integrales que no son inmediatas, con lo cual hay por partes racionales, o sea, hay... Es más complejo, ¿no? Sí, sí. Fijaros que la primera clase que hicimos, la forma de integrar, fijaros lo complicado que era buscar una función que si la derivaba volvía otra vez la función, Sí, es un poco... Pero al final, como todo, hay atajos, ¿eh? Vale, entonces, fijaros una cosa, si yo ahora aplico esto, yo aplico esta propiedad, la aplico aquí, es muy chulo porque justo aquí es cuando uno se da cuenta cómo se separa la aceleración en dos aceleraciones. Fijaros, esto es una función del tiempo, otra función del tiempo. Esto es la celeridad, esto es el vector unitario en la dirección tangencial. ¿Vale? Pues bien, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Total, o sea, fijaros lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí es, ¿yo qué estoy derivando? ¿Qué estoy derivando aquí? ¿Qué estoy derivando en el primer término? Es que aquí se ve clarísimo, pero clarísimo. ¿Qué estoy derivando aquí? Estoy derivando la celeridad. Solo estoy observando cómo cambia el módulo. ¿Sí? Solo aquí, esto lo vamos a llamar aceleración tangencial. Aceleración tangencial. ¿Vale? Y esto es el vector tangencial, o sea, es decir, que la aceleración tangencial tiene la dirección tangente a la curva. O sea, tiene la misma dirección que tiene el vector velocidad. ¿Vale? Ahora esto os pondré un dibujito que quedará muy chulo, ¿eh? Pero sobre todo quiero que estéis con esto. Aquí tengo la tangencial. ¿Y qué es esto? ¿Qué estoy derivando aquí? ¿Qué estoy derivando aquí? Estoy derivando o sea, el vector unitario exclusivamente me da información sobre la dirección y el sentido. Estoy derivando la dirección y el sentido, estoy derivando un vector, en este caso, unitario, desde que, o sea, pasa olímpicamente el módulo, por lo tanto, esto, toda esta parte de aquí, es la aceleración normal, o aceleración centrípeta. Normal. Además, este término de aquí en realidad se puede definir como la derivada del ángulo respecto del tiempo, que es un poco lo que hemos hecho antes, por el vector normal. Por lo tanto, esto lo puedo definir de esta forma. O dicho de otra manera, esto es la aceleración normal. Aceleración normal. Os lo voy a presentar aquí, ¿eh? Finalmente, la aceleración es la tangencial más la aceleración normal por el vector normal. O como hemos dicho antes, ¿te ha quedado? Cojonudo tú. O sea, ahora no tenéis excusa para distinguir lo que es una aceleración de otra. ¿De qué se encarga la tangencial? De variar el módulo, la celeridad. ¿De qué se encarga la aceleración normal? De variar la dirección y el sentido.
La dirección y el sentido. Y me diréis, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué es útil? Aparte de que evita que te estrelles cuando vas con el coche. Explicando algo chulo, cuando los físicos quieren que, por ejemplo, cuando tenemos un acelerador de partículas, en muchos casos nos interesa que la partícula haga un giro, describa un movimiento circular. Entonces, una de las formas de conseguir que gire es provocando la aceleración normal. Pero para provocar la aceleración normal hace falta una fuerza, y cuando estudiamos el tema de campo magnético, esa es una fuerza que se utiliza para desviar la trayectoria de la partícula. El campo magnético de la Tierra desvía la trayectoria de las partículas cuando entran partículas que provienen pues, del Sol, del espacio, donde sea. La forma de desviarlas es provocar esta aceleración normal. Así que en un movimiento, ojo, de radio constante, curvilíneo, tengo dos aceleraciones, la aceleración tangencial y la aceleración normal o la aceleración centrípeta. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? No. Entonces, volvamos un momentito rápido al tiro parabólico. Borro, ¿eh? Volvamos un momentito. Volvamos al tiro parabólico. Fijaros que lo que yo acabo de decir es que la aceleración total, que es como definimos al vector A, es la normal más la tangencial. ¿Qué ocurre en el tiro parabólico? El tiro parabólico, ¿cuánto vale la aceleración total? ¿Quién lo dice? Nadie es muy feliz. Si no, también me haré feliz, pero... cuando yo lanzo un cuerpo, ¿a qué aceleración está sometido el cuerpo? A la gravedad. En toda la trayectoria, la gravedad se va a repartir entre la normal y la tangencial. O sea, en un tiro parabólico, G es aceleración normal más aceleración tangencial. No, siempre será normal, ¿no? Tangencial. No, tangencial también. ¿Por qué tiene que ser tangencial? Fijaros una cosa, si no hubiera tangencial, si la gravedad solo fuera aceleración normal, entonces no tendría sentido que el cuerpo cambiara de velocidad. Y el cuerpo cambia de velocidad. Aquí sale con una cierta velocidad inicial, y a medida que va subiendo, esa velocidad, sobre todo la vertical, va cambiando. Entonces, en este punto de aquí, si la gravedad la dibujo hacia abajo, la normal, fijaros, si esto es el centro, fijaros que la tangencial lo que hace es, tendríamos la normal, la tangencial, esto sería la normal, la tangencial sería esta. Fijaros que esta tangencial tiene sentido que vaya hacia atrás, porque está frenando el cuerpo. Aquí se ve muy claro que si un cuerpo sale y dispara a una cierta velocidad y hay una aceleración que se opone, lo va a frenar. Pero ¿qué ocurre cuando llega a la parte más alta? ¿Qué le ocurre? Fijaros, la gravedad siempre va hacia abajo, siempre, o sea, esté donde esté, la gravedad no cambia nunca. Pero en el punto más alto, ¿qué ocurre? En el punto más alto, hostias, la gravedad no coincide con la normal.
¿qué le ocurre en el punto más? Entonces, ¿qué le ocurre a la tangencial? Que es exactamente igual a la velocidad de la energía. No. ¿Qué es cero? Aquí la tangencial es cero. Justo en este punto de aquí, el cuerpo, la velocidad, fijaros que en el punto más alto, ¿cuál es el vector velocidad en el punto más alto? En el punto más alto tiene velocidad en X, pero no tiene velocidad en la vertical. Y la velocidad en X, acordaos que era constante. Ostras, tiene todo el sentido del mundo que si yo hago el módulo de esto y lo derivo, me da cero. No hay tangencial. Dicho esto, cuando pasemos a dinámica, porque lo que uno me puede preguntar ahora es, hostia, ¿y cuál es la explicación? Aparte de que coincide de que no hay tangencial, la explicación es que no hay fuerza tangencial. La fuerza tangencial es la que va a provocar una aceleración tangencial. Pero aquí, en realidad, hay tanto tangencial como normal. ¿Por qué? Porque el peso, si yo lo descompongo, me aparece en dos componentes. Y ahora aquí es donde entraremos a utilizar un tipo de eje que cuando en momentos curvilíneos es muy útil. ¿Os acordáis que creo que fue el primer día de clase, os dije que para qué se usaban los ejes cartesianos? Porque era, en física, sobre todo donde se suelen utilizar generalmente, los cartesianos se utilizan, son ejes que no rotan, no giran, están fijos. Entonces, yo estoy aquí fijo y observo el movimiento, pero estos ejes se ajustan muy bien si el cuerpo se mueve o en la X o en la Y, o si se mueve así. Pero fijaros que el cuerpo aquí está cambiando de dirección constantemente. Entonces, hay unos ejes que se ajustan muy bien a este tipo de movimientos y son los ejes polares. Los ejes polares, si habéis hecho algo de... ¿Habéis hecho números complejos? ¿Lo habéis hecho? El Juan sí que ha hecho números complejos. Bueno, los ejes polares son los cartesianos girados un cierto ángulo. O sea, imagináis esto es X y esto es Y, pues los ejes polares son los cartesianos girados un cierto ángulo. Entonces, son los ejes cojonudos para escribir estos movimientos porque si yo ahora cojo unos ejes y los puedo ir rotando, se ajustan perfectamente al movimiento. ¿Vale? Entonces, esto es el eje tangencial y esto es el eje, en realidad esto sería el eje radial y esto es el eje normal. Normal. El convenio es que normal apunta hacia el centro, o sea, el normal se acerca hacia el centro de la circunferencia y radial es que se aleja. ¿Vale? Entonces, claro, a mí me permite que estos ejes, mira lo bien que se ajustan. Me permite describir mucho más fácilmente estos movimientos según estos ejes que no el fijo. Entonces, cuando tengamos un movimiento rectilíneos, cogemos los cartesianos, cuando los curvilíneos cogemos los polares. Se adaptan muy bien. Entonces, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar una parte? ¿Rebeca? ¿No? No. Bueno, sí, que ya lo copié después. No, tranquila. Copia. ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Sí. La física es, bueno, aparte de maravillosa, esto solo es hemos rascado solo, vamos, hemos levantado un poquito, solo un poquito de todo lo que tenemos que hacer, ¿eh? Entonces, en resumen, si esto, es decir,
si esto es la aceleración tangencial y eso es la aceleración normal, la suma de los dos es la aceleración total. Pues bien, si esto yo lo pongo en módulo y esto forma un cierto ángulo, imaginaros que aquí este cuerpo está sometido por una aceleración total que se puede descomponer entre estas dos, ¿vale? Pues fijaros que esto es un triángulo rectángulo. Esto es la hipotenusa y esto sería en este caso el cateto contiguo y esto sería el cateto opuesto, ¿vale? Pues bien, fijaros, el coseno del ángulo que forma la aceleración total con la tangencial es la tangencial entre la total. Por lo tanto, la tangencial es la total por el coseno del ángulo que forma. Y utilizando la definición de seno, llegamos a obtener una expresión similar. Una expresión similar. Pues bien, no solo con las definiciones de antes, que han sido bastante completas, sino ahora vamos a dar un par de expresiones para la tangencial y la normal que nos facilitan bastante el cálculo, porque calcular la derivada de un módulo es largo, es larguito. Pero hay expresiones equivalentes, que las voy a poner ahora, y tienen que ver con lo que os estoy poniendo ahora. Lo que pasa es que con esto tengo que mencionar dos conceptos y me lo estoy planteando si mencionarlos o no. Bueno, al menos me voy a quedar al menos solo con uno y el otro lo sacaremos por otro procedimiento. Si voy borrando. Fijaros una cosa, si volviéramos al tiro parabólico, mi aceleración total sería la gravedad, con lo cual fijaros que yo puedo encontrar la tangencial y la normal como expresiones que solo dependen del ángulo. Es decir, si yo supiera el ángulo en cada instante de tiempo, sabría la normal y la tangencial, una precisión acojonante. Bueno, las expresiones que os había mencionado, creo que con esto es suficiente, no hace falta. Porque ya debería meterme el concepto de producto escalar. ¿Cómo lo lleváis el concepto de producto escalar? ¿Rebeca? Sí, pero no me acuerdo ahora mismo. Yo sigo Lucas. Bueno, como es un curso muy completo, lo vamos a explicar y ya está. Sí, ya está. El objetivo es el siguiente, o sea, el producto escalar, voy a hacer aquí un pequeño producto escalar de dos vectores. O sea, si yo tengo, por ejemplo, los vectores vector A, imaginaos, por ejemplo, que tengo el vector 1, 2, y yo tengo el vector B, que es el vector 1, 1, para ver qué es el producto escalar. O sea, imaginaos, por ejemplo, yo tengo voy a dibujar esos dos vectores, el vector 1, 2, 1 en la X, 2 en la Y, ¿vale? Este sería el vector A, y el vector B sería 1, 1, quizá ahora no se verá, pero bueno, esto básicamente sería este de aquí. Entonces, si los amplío un poco, yo tengo un vector y tengo otro vector, ¿vale? Esto
Este es el vector A, por ejemplo, y este es el vector B. Pues bien, el producto escalar, entre otras cosas, me permite calcular el ángulo que forman dos vectores. Es cojonudo en ese sentido. O sea, cuando os pidan el ángulo entre los vectores, pensar directamente en el producto escalar. Producto escalar. Pues como cuando uno tiene hambre va directamente a la nevera, esa relación directa, pues esto es exactamente igual. ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? ¿Cuál es el ángulo entre dos rectas? Producto escalar. Producto escalar. ¿A qué partido votar? Producto escalar. No, eso no. Con eso no hacemos nada. Entonces, el producto escalar se define de la siguiente forma. El producto escalar entre dos vectores, el producto escalar simboliza con este punto de aquí, que lo voy a pintar más fuerte. Es un producto diferente del producto entre dos reales. Es un producto interior, es un producto con característica especial, pero me permite relacionar este producto con, esta sería la primera definición. Esto es módulo de uno, módulo del otro. Es decir, yo tengo el vector A, tengo el vector B, y este producto, esto es una de las formas con las que yo podría hacer el producto escalar. O sea, yo quiero hacer el producto escalar entre dos vectores. Imaginemos que a mí me dan el módulo de uno, el módulo del otro, y me dan el ángulo. Yo puedo calcular el producto escalar de esta forma, ningún problema. El problema es, en realidad, es justo al revés. A mí lo que rara vez me van a dar va a ser el ángulo que forman estos dos vectores, con lo cual mi objetivo va a ser calcular el ángulo. Entonces, claro, si quiero calcular el ángulo, yo no puedo calcularlo a partir de aquí, porque tengo una incógnita, tengo dos incógnitas, ¿no?